Bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar con algunos conceptos. Vamos a ver otro tipo de balance. Bueno, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia del análisis vertical y horizontal? Esto es en base a lo que estamos viendo, a los balances generales en forma de reporte, que sería el vertical, y el horizontal, pues prácticamente sería el de cuenta. El vertical, pues se refiere a la utilización de los estados financieros de un periodo para conocer la situación o resultado. Ya habíamos comentado que el balance general en forma de reporte nos va a mostrar las pérdidas y ganancias que tiene la empresa por mes. En el método horizontal, pues se compara entre sí los dos últimos periodos, ya que en el periodo que está sucediendo se compara la contabilidad. Es decir, nos tienen que dar resultados iguales, activos, pasivos, capital, para comprobar que el balance vertical pues está correctamente hecho. Me avisan cuando terminen para pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuándo se utilizan los signos de pesos? El signo de pesos se utiliza en la primera cantidad del debe y ya ver, así como en los totales. Esto ya lo habíamos mencionado antes. ¿Cuáles son las formas de elaborar un balance comparativo? Es el balance que vamos a empezar a trabajar. Se puede trabajar en moneda o en porcentaje.
Estábamos mencionando que vamos a trabajar con balance comparativo. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es el balance comparativo y cuál es su utilidad? El balance comparativo muestra el activo, pasivo y capital contable de un negocio en dos fechas determinadas. Además, contiene aumentos y disminuciones que ocurren de un año a otro en términos monetarios o expresados en porcentaje. Esto es un ejemplo del balance comparativo. O sea, si observamos, tenemos las cuentas del activo pasivo, entonces es la clasificación, pero la diferencia es que aquí sí usamos las cuatro columnas. En la primera columna se coloca el año anterior, por ejemplo, el año 2021, y en la segunda columna el año 2022. En la tercera columna se coloca la diferencia y en la cuarta se coloca el signo. El signo se va a colocar en base a la cantidad que hay o la diferencia que nos arroje, ¿sí? Entonces, aquí obviamente debemos de tener más ganancias en el 2022, ¿sí? Se supone que conforme van pasando los años debemos de tener más incremento. Entonces, puede que en algunas cuentas no sucede de esta forma. Mañana sí hay clases normales, ¿eh? ¿Qué quedó? Ok, ¿qué es el análisis vertical de un balance general? En este se toma en cuenta todos los elementos actuales del balance general o en periodo. Es prácticamente lo que hicimos en el de reporte, donde se colocan activos pasivos y muestra si hay ganancias o deudas dentro de la empresa. Los balances que les mandé al grupo es para trabajarlos durante toda la semana, ¿eh? Y de esos mismos balances que se mandaron al grupo, se tienen que hacer los balances en forma de cuenta.
Entonces, vamos a hacer el ejercicio del balance comparativo. Vamos a realizar un ejemplo. Bueno, quedaría así. Colocamos aquí las cuentas. Vamos a poner que, por ejemplo, en el 2021 tuvimos la siguiente cantidad. En el 2022 tuvimos la siguiente cantidad. Se saca la diferencia, aquí restamos. Ahora, se supone que en el año 2022 debemos de tener más que menos, ¿no? Entonces, aquí pues fue más. Aquí, ¿qué sería más o menos? ¿Qué es más o menos? No, 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 porque en el 2022 debemos de tener más. ¿Dónde tuvimos más? ¿2021 o 2022? Entonces, ¿aquí qué sería? Menos.
Ahora vamos a poner que aquí ya se terminaron los circulantes. Vamos con los fijos. Lo voy a hacer de manera corta. Un activo fijo. Terrenos, ¿no? Vamos a suponer que de terrenos tenemos los siguientes. Y en el 2022 tuvimos la siguiente cantidad. Ahí está. Hacemos nuestra resta. ¿Y aquí qué sería? ¿Más o menos? Hay una diferencia. ¿Es más o es menos? Más, ¿no? Porque hubo más en el 2022. ¿Qué otra cuenta de activo fijo? Ahorita lo estamos haciendo de forma alterna, o sea, lo estamos sacando de la manga, ¿no? Edificios. ¿Y aquí es más o es menos? Más. Ahí está. Ahora vamos a poner el diferido. Un activo diferido. Gastos de instalación. Vamos a poner 100,000. Y en el 2022 se gastaron, por ejemplo, 85,000. Ahí está. ¿Y aquí es más o es menos? Menos. Otra cuenta del activo diferido. Propaganda y publicidad. Aquí en propaganda vamos a suponer que se gastaron 50,000. Y en el 2022 se gastaron 75,000. Hacemos nuestra resta. ¿Es más o es menos? ¿Es más? ¿Más o menos? A ver. Más. Ahora vamos con los pasivos. Ahora de los pasivos. Primer pasivo, circulante. Hay otro, ¿no? El primer pasivo circulante, ¿cuál es? Proveedores. Vamos a suponer que aquí de proveedores tengamos o en el 2021 se gastaron 150,000. Y en el 2022 fueron 200,000. ¿Aquí es más o es menos? Más. Otro pasivo circulante. Acreedores y deudas. Vamos a suponer que aquí fueron 90,000 y aquí la resta. ¿Y aquí es más o es menos? Aquí vamos a meter una cuenta nueva para hacer más rápido.
pasivo fijo. Hipotecario escrito. Y aquí vamos a ponerle que de acreedores hipotecarios. Y aquí vamos a manejar. Hacemos nuestra resta. Más o menos. Menos. Vamos con el pasivo diferido. Pasivo diferido. Intereses cobrados por anticipado. De intereses vamos a poner que fueron 80,000 y aquí fueron 40,000. ¿Más o es más? Menos, ¿no? Y vamos a hacer la suma. Aquí sacamos la suma. Acuérdense que esto es por año. Pero la pregunta ahora es la siguiente. ¿Si está bien? ¿O no está bien y por qué? ¿Sí está bien así? ¿O tendríamos que aplicar lo mismo que en los balances anteriores? ¿Y qué se hace en los anteriores? Se resta, ¿no? El activo menos el pasivo. Entonces, eso quiere decir que aquí tendríamos que insertar una fila y aquí poner suma activos, ¿no? Entonces aquí aplico la suma, abrimos paréntesis, ahí está, aquí hago mi suma, abro paréntesis, ahí está, y aquí pues la suma de las diferencias, sacan las diferencias, ahí está. ¿Y aquí qué sería, más o menos? Más. Ajá. Bueno, aquí voy a resaltar esto de aquí lo vamos a resaltar. Le vamos a poner doble línea. Ahí está. Ahora, aquí sería entonces la suma de los pasivos. Y aquí igual sería suma de los pasivos. Ahí está la diferencia. No, pero aquí sería diferencia, ¿no? De esto menos esto. Entonces aquí es más o es menos. La idea es ver cuántas deudas y ganancias tuvimos, pero durante el año. Ahí está. Colocamos la doble línea.
Entonces, se supone que conforme pasan los años tiene que crecer tu empresa. Pues, quiere decir que en el 2022 debiste haber tenido más, ¿sí, no? Más activos, o sea, más ganancias y menos deudas, que eso es lo que sucedió aquí, ¿no? Y se bajaron las deudas y sí, eso es correcto. Entonces, tu empresa va bien. Si hubiese sido al revés, entonces si ya hay una preocupación porque tu empresa pues ya está en posible quiebra o declaración en números rojos. Entonces vamos a anotar bueno, más bien van a hacer este ejercicio y vamos a continuar con los balances generales que aún tenemos pendientes. Lo van a hacer en tu Excel. En Excel. No, pasa más. Lo voy a hacer más. Voy a reducir el zoom para que se vea mejor. Ahí está. Sáquenle captura. ¿Ya está? Lo hacemos en Excel. Esta es otra firma y continuamos con la siguiente. Voy a finalizar sesión. ¿Ya sacaron su captura?